En el extremo más al sur del planeta, existe un lugar infernal que simplemente no está hecho para la vida humana. La Antártida. El continente más frío, ventoso y seco de todo el planeta. En algunos lugares de la Antártida se estima que no ha llovido ni nevado en los últimos 2 millones de años. Fue también aquí donde se registró la temperatura más baja jamás registrada en el planeta Tierra, cuando por medios satelitales se detectó una temperatura de aproximadamente entre 89 y menos de 90 grados bajo cero. Por todo esto, no es de extrañar que la Antártida no tenga poblaciones humanas permanentes y que de hecho los únicos humanos que llegan a pisar este continente helado sean unos cuantos investigadores y científicos durante los escasos meses de verano, y es que aquí el frío es tan implacable que puede hacerte incluso morir desangrado al básicamente destrozar tus vasos sanguíneos por congelamiento, además de que durante los largos meses de invierno el continente queda reinado por una oscuridad casi total. De hecho, existen pruebas científicas de que en las personas que pasan demasiado tiempo en la Antártida el cerebro se hace más pequeño, literalmente la Antártida es un mundo tan alienígena, tan pesadillesco, que deforma la mente humana. De hecho, la Antártida es un lugar tan hostil e implacable que a menudo se usa como el escenario final de entrenamiento de los astronautas justo antes de mandarlos al espacio. Pero las pesadillas que nos ofrece la Antártida no acaban tierra adentro. De hecho, los verdaderos horrores del continente blanco recién comienzan cuando nos adentramos en sus mares. El imponente océano Antártico permanece cubierto de inmensos icebergs y placas de hielo durante la mayor parte del año y por debajo sus aguas pueden alcanzar temperaturas apenas por encima del punto de congelación, además de que en estas mismas aguas habitan algunas criaturas verdaderamente temibles, incluidas algunas medusas enormes de más de 9 metros, es también en las profundidades más remotas y oscuras donde habita el calamar colosal, y para agrandar aún más nuestro bestiario también contamos con cachalotes, tiburones y orcas. Pero de todas las bestias sanguinarias que habitan las aguas de la Antártida, una sin duda destaca como la peor y más peligrosa de todas ellas. Si te pregunto, ¿cuál piensas tú que es el animal más mortífero y peligroso de la Antártida? ¿Qué me responderías? Tal vez algunos de ustedes pensaron en el imponente oso polar, un depredador enorme, poderoso y sin duda perfectamente capaz de acabar con la vida de un ser humano, pero resulta ser que los osos polares únicamente viven en el polo norte del planeta, no en el polo sur. Tal vez otros de ustedes pensaron en la imponente orca, un depredador marino extremadamente peligroso, altamente social e increíblemente inteligente, pero lo cierto es que las orcas sencillamente nunca atacan a los humanos en la naturaleza, todos los ataques y muertes humanas registradas hasta ahora han ocurrido en cautiverio. Sin embargo, en la Antártida existe otro terrible animal mucho menos hablado, pero que tras conocer todo de lo que es capaz confío en que te la hará hasta los huesos como no tienes idea. Sin más dilación, te presento al peor animal de la Antártida. La foca leopardo. Cuando la mayoría de personas piensan en la imagen de una foca, se les suele venir a la mente la imagen de un animal apacible descansando sobre el hielo o bien la imagen de un cachorro muy lindo. Cuando aparecen en documentales de Animal Planet, generalmente se las muestra como animales tranquilos y a lo mucho como cazadores hábiles de pingüinos, nada más. Pero ¿qué tal si examinamos a esta bestia desde otro punto de vista? Happy Feet, aquella famosa película infantil sobre pingüinos parlantes y que les gusta mucho bailar y cantar, y es que en una escena determinada de la película podemos sentir el terror absoluto desde la perspectiva del protagonista. En una escena, podemos ver cómo nuestro pingüino protagonista se encuentra completamente solo sobre un pequeño témpano de hielo. Es entonces cuando podemos notar que algo va mal. Una sombra se puede observar acechando desde las profundidades, podríamos pensar que se trata de una orca o un tiburón, pero nada de eso, una foca leopardo ataca desde el agua y comienza a perseguir al pingüino implacablemente. Obviamente al ser el protagonista el pingüino consigue escapar, pero para los que vimos esta escena de niños de lo que más nos asustó fue la velocidad, el tamaño y la agresividad del monstruo que no solo superan ampliamente al pingüino, sino también al ser humano. Con un peso que puede superar los 500 kilos y más de 3 metros de largo, la foca leopardo es un animal bastante más grande de lo que probablemente muchas personas se imaginaban, y si bien en tierra firme son bastante lentas y torpes, bajo el agua las focas leopardo pueden nadar a más de 40 kilómetros por hora para atrapar a sus presas como Happy Feet por ejemplo, además de que a diferencia de por ejemplo muchos tiburones que no tienen una buena vista, en las focas leopardo la vista es óptima y junto con su excelente olfato le permite convertirse en un depredador verdaderamente implacable.
Pero esto no acaba aquí. Resulta que al igual que las orcas, la foca leopardo es bien conocida no solo por matar sino también por torturar a sus víctimas en una muestra de comportamiento extremadamente sádico, y es que a menudo se pueden ver focas leopardo arrojando pingüinos varios metros sobre la superficie del agua, y dejándolos escapar brevemente solo para volver a capturarlos y así conseguir prolongar lo más posible el sufrimiento de su víctima, sin ninguna explicación biológica aparente más allá del mero placer por torturar. Pero posiblemente el comportamiento más extraño de la foca leopardo sea aquel conocido como ofrecimiento de presas. Resulta que ocasionalmente se han registrado casos de focas leopardo ofreciéndoles pingüinos muertos o heridos a humanos, y la razón exacta detrás de este peculiar comportamiento aún no está clara, no obstante se barajan dos teorías muy interesantes para explicarlo. La primera dicta que las focas leopardo adultas les ofrecen presas en forma de pingüinos a los humanos en un intento de enseñarles a cazar tal y como lo harían con sus propios cachorros, pero muy por el contrario la segunda teoría dicta que este comportamiento se realiza con el propósito de intimidar al humano y enseñarle quién manda aquí, y al menos en lo personal después de estudiar detenidamente a estos animales yo me decantaría más por la segunda opción. A decir verdad, los registros de ataques de focas leopardo a humanos son extremadamente raros, probablemente debido a lo difícil que es que una foca leopardo se tope con personas en su hábitat natural, pero cuando ocurre créanme que el terror no tarda en hacerse presente. En este video, podemos ver cómo una foca leopardo acecha minuciosamente a un pequeño bote lleno de turistas, probablemente esperando el momento perfecto para atacar. Es entonces cuando la foca muerde vigorosamente uno de los costados del bote, y para empeorarlo todo resulta que este pequeño y endeble bote es un bote inflable. Creo que con eso ya les he dicho todo. Uno de los primeros ataques registrados de focas leopardo a seres humanos se produjo a principios del siglo XX cuando un explorador miembro de una expedición transantártica se encontraba caminando sobre una capa de hielo, cuando de repente fue atacado por una gigantesca foca leopardo de 3,5 metros de largo que rompió con fuerza la placa de hielo y empezó a perseguir al explorador en la superficie. Afortunadamente uno de sus compañeros de expedición logró espantar a la foca leopardo y salvar a su amigo. Otro ataque remarcable se produjo en el año 1985, cuando el miembro de otra expedición antártica fue atacado por una foca leopardo que también atravesó la capa de hielo y le mordió brutalmente en la pierna. Afortunadamente uno de sus compañeros que se hallaba cerca golpeó a la foca leopardo varias veces en la cabeza hasta que finalmente lo soltó. Sin embargo, fue recién en el año 2003 cuando se produjo el peor ataque de una foca leopardo registrado hasta ahora, cuando la bióloga marina británica Christy Brown se hallaba buceando en aguas de la Antártida cuando de repente fue atacada por una foca leopardo de supuestamente 4 metros de largo. La foca la agarró de la pierna y la arrastró a una profundidad de aproximadamente 70 metros y la retuvo allí por unos 5 minutos, un tiempo y una profundidad a los que un ser humano sencillamente no puede sobrevivir, y lamentablemente Christy Brown no lo logró, marcando así el que hasta ahora es el primer y único ataque mortal de foca leopardo hacia un ser humano registrado en la historia. Obviamente, no podemos comparar el número de ataques de foca leopardo con los ataques de los tiburones por ejemplo, pero lo cierto es que a diferencia de muchos otros animales que son bastante conocidos y están muy bien estudiados, la foca leopardo sigue permaneciendo como una criatura bastante enigmática y misteriosa, en gran medida debido a lo remoto e inexplorado de su hábitat natural, lo que a su vez solo contribuye al aura de misterio y terror que envuelve a la foca leopardo, el peor animal de un lugar en el que sobre todo durante los meses de invierno absolutamente ningún ser humano puede sobrevivir.